Zuligan. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes a este nuevo conversatorio que estamos organizando desde la Universidad Nacional de Rosario, específicamente desde la Maestría en Entidades de la Economía Social y la RUES, la Red de Universidades de la Economía Social. Bienvenidos, bienvenidas. En esta instancia nos toca reflexionar y pensar un poco sobre la crisis de cuidados. Para eso convocamos, para que modere este espacio, a una colega también magíster de la misma maestría de la UNR, a Marcela Chinelli. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Asunción y va a estar moderando el panel con las compañeras que van a estar exponiendo. Así que le paso la palabra a Marcela. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Y bueno, antes que nada quisiera agradecerle a Noelia por la invitación al espacio que otorga la UNR. Para mí siempre es un placer tener la oportunidad de colaborar a una maestría que realmente me cambió la vida. Yo soy de formación economista ortodoxa, entonces se puede decir de que realmente dio un giro. Quería partir un poco del conversatorio anterior, de algunas reflexiones que comentaba Natalia Quiroga sobre la visibilidad del trabajo remunerado y no de las mujeres en este contexto de pandemia. O sea, una vez más se ve que el trabajo de las mujeres viene sosteniendo. ¿Y qué es lo que sostiene? O sea, sostiene muchas cosas, sostiene todo lo que tiene que ver con roles que ya estaban asignados a otros sectores, como ser el de la educación. Hoy existe un teletrabajo 24/7, habían, qué sé yo, trabajos asignados de cuidados de diferentes edades a diferentes colaboradores o colaboradoras o sistemas públicos asignados o privados, y todo eso desapareció. Y hay como una cuestión de una carga sobre nosotras que sería bueno pensar en dónde estamos paradas y a dónde queremos ir, ¿verdad? Y ver cuáles son las alternativas que podemos seguir a partir de esto. Y quería comentarles un poco el contexto de Paraguay. Nosotros tenemos una alta tasa de jefatura femenina, tanto en zona rural como zona urbana. Nosotras tenemos aproximadamente el 30% de la economía en el sector informal. Y a todo esto se suma un escenario en donde, de acuerdo a estudios tanto del BID como de la GIZ, somos uno de los países en donde el patriarcado está más afianzado. Entonces, todo este contexto de pandemia lo que hizo fue llevarnos hacia una película de Almodóvar, quizás, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que digamos, ¿qué podemos hacer en medio de todo esto? Hubo muchos avances en cuanto a las políticas de cuidados en Paraguay. Los movimientos feministas lograron instalar en el epicentro de la discusión a nivel gubernamental un diseño de política nacional de cuidados. Esto es un trabajo de mucho tiempo, que digamos el año pasado se pudo concretar un documento. Este año se esperaba poder llevar al Congreso y que realmente esto ya no sea solamente un manifiesto, un diseño, sino que sea real. Hablamos de que logramos algunas cosas, como ser una lactancia, un permiso de lactancia prolongado hasta los 2 años, una maternidad prolongada hasta los 4 meses. Pudimos instalar
la ley de las trabajadoras domésticas que protegía el salario mínimo de las mismas, haciendo igualitarias al de todos los trabajadores. Son algunos avances que tuvimos, además del poner en boga, del poner en el contexto de la sociedad términos como feminismo, economía del cuidado, marchas realmente representativas en nuestra sociedad, y realmente se empezaba y se empieza a ver como un despertar. Realmente Paraguay tiene una, sociológicamente, tenemos una cultura, digamos, no tan ruidosa, y algunos cambios que veníamos viendo en los últimos años reflejaban un transitar, un quiebre. Y bueno, desde donde nosotros venimos, o sea, desde donde yo vengo, me encantaría escuchar también cómo lo llevan adelante, digamos, algunas iniciativas que pueda tener, que se puedan estar desarrollando en Argentina, que pueda ser quizás no replicables, porque no me gusta esa palabra, creo que cada lugar tiene su manera de hacer las cosas, pero sí creo de que las buenas experiencias siempre nos nutren y nos ayudan a construir una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, para no hacerla tan larga, me gustaría darle la palabra a la compañera María de los Ángeles. María de los Ángeles Di Capua es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo, el CIET, de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro del comité organizador y del comité académico de la maestría en entidades de la economía social, es representante de la Universidad Nacional de Rosario en el comité académico de procesos cooperativos y asociativos PROCOAS de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo AUGM y en la red universitaria euro-latinoamericana en economía social y cooperativa, la RULESCOP. Es miembro del comité asesor de la Escuela de Ciencia Política, directora del programa de la UNR Universidades Feministas, directora del proyecto La construcción de herramientas analíticas desde el mainstream de género para las políticas públicas en la ciudad de Rosario, la compleja intersección de género, trabajo y discapacidad. Es investigadora del proyecto Ecosocial 2020 por la Universidad de Valencia, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Agencia Estatal de la Universidad de España. Te paso el micrófono. Sí, te iba a decir que acortáramos el currículum, así teníamos más tiempo para la charla, porque, bueno, nos han comentado que tenemos 15 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Primero, bueno, obviamente, buenas tardes a todos, un gusto estar en este espacio, con una tarea muy importante de Noelia, de todo el grupo organizador, así que muchas gracias por la convocatoria. Bueno, para ir directamente a lo que más o menos me gustaría plantear para el debate después, en el tiempo que tenemos, que voy a ir controlando el tiempo para no pasarme, a mí me interesaría la posibilidad de debatir sobre 4 ejes que me parecen centrales en esta problemática. Por un lado, esto que aparece como la revelación pública de los cuidados, a partir sobre todo de estas instancias de ASPO que hemos tenido que transitar los distintos países en todo el mundo, ¿no? En segundo lugar, pensar cuáles son las múltiples dimensiones que se entrecruzan cuando vamos a hablar de cuidados, ¿sí? Como un segundo eje. Y bueno, en tercer lugar, la relación que tiene este concepto de cuidado con el concepto de trabajo, de género y de economía social, solidaria y popular. Y finalmente, bueno, algunas cuestiones que me parece que podríamos debatir para el futuro, dónde posicionarnos, desde qué lugar podemos mirar estos procesos. Bien, con respecto al primer eje, bueno, digamos la pandemia y el aislamiento, como bien marcaba
Marcela recién, de alguna manera ponen sobre el tapete como nunca el tema de los cuidados, incluso en algunas agendas públicas, ¿no? Pero, digamos, la mirada feminista viene insistiendo sobre esto desde larga data, porque en realidad ahora lo que parece estallar tiene que ver con lo que llamaríamos un cambio en la normalidad hegemónica. ¿A qué me refiero? La normalidad hegemónica implica la construcción de categorías de espacio y tiempo que están asociadas al mundo, entre comillas, del trabajo, porque ese mundo del trabajo se reduce a los tiempos del mercado de trabajo, ¿sí? Esto es una dimensión muy unilateral, pero que ha construido estos espacios entre público y privado, entre el hogar y el afuera donde se trabaja, leído en esos términos en la literatura clásica, que los tiempos, incluso dentro del hogar, siguen los ritmos de los tiempos productivos. Esto es, el tiempo del hogar se marca por el tiempo de escolaridad de los niños y niñas, por el tiempo en que entran y salen del trabajo el resto de los miembros de la unidad conviviente. Por lo tanto, lo que aparece como una ruptura ahora son esas categorías de espacio y tiempo. Es esa ruptura de una normalidad hegemónica que está en realidad pensada en función de un lugar que es externo al del hogar donde se realizan los cuidados, pero que sin embargo ha marcado profundamente la agenda de esos cuidados. Y esa agenda de cuidados es llevada fundamentalmente, vamos a utilizar el término más clásico, por la familia, es decir, por el grupo conviviente, pero fundamentalmente por las mujeres. Y es un tiempo y un espacio de cuidados que en realidad está sosteniendo toda la actividad que se realiza por fuera de ese ámbito que es el hogar. Y acá es donde empieza el problema, digamos, si lo queremos pensar en estos términos, porque justamente ese trabajo, que no utilizo la palabra casualmente, ese trabajo como categoría de trabajo, como diríamos desde los clásicos, desde Marx, por ejemplo, ese tiempo socialmente necesario, ¿sí?, para que se efectúe un trabajo, no está reconocido dentro del ámbito del hogar. Y no está reconocido para las mujeres que realizan ese trabajo como justamente una actividad productiva. Utilizamos los términos tareas reproductivas, ámbito de la reproducción, en fin, distintas cuestiones que han sido marcadas a partir de un concepto central que es el de la división sexual del trabajo, que ha subordinado a los grupos, así como la división social del trabajo subordina quienes son trabajadores y quienes no, la división sexual del trabajo hace que haya también relaciones de subordinación en detrimento estructuralmente del grupo de las mujeres. Y digo, ¿por qué entonces es ahora que nos estalla este concepto de cuidado? Bueno, porque justamente con el cambio de esa normalidad, lo que antes se hacía por fuera de ese horario dentro del hogar, además se yuxtapone, y digo además, en el caso de las mujeres, se agrega, se yuxtapone al trabajo ya de cuidado que habitualmente se realizaba. Y la verdad que si uno ve no tenemos muchos datos todavía, pero además de lo que empíricamente uno puede observar, los datos más recientes parecen ser los que tiene CEPAL, por ejemplo, con respecto a cómo ha influenciado esta pandemia y este ASPO sobre estas condiciones que habitualmente tenían las mujeres, ¿no? Y para pensar solamente algunos datos, en el último informe de CEPAL sobre este tema, lo que aparece claramente es que no ha habido una distribución de las tareas de cuidado dentro del hogar, a pesar de que muchos trabajadores, varones, están en el hogar ahora, ¿no? Sino que, por el contrario, en el mejor de los casos,
aparece una redistribución muy poco redistribuida en cuanto a los porcentajes entre algunos menores dentro de la familia y las mujeres, pero sigue siendo una responsabilidad la gestión sobre todo. Y esto se agrava porque hay muchas trabajadoras dentro del ámbito de lo remunerativo que también hacen sus tareas dentro. Entonces, el combo es bastante explosivo. Por ejemplo, en esta encuesta que aparece de CEPAL, datos como que el 46% de estas mujeres en este tiempo están dedicando más del doble del tiempo que dedicaban antes de la pandemia a los trabajos de cuidado. Esto es llamativo, ¿verdad? Pero bueno, creo que hay que repensar entonces, en primer lugar, qué reestructura esa normalidad. Paso al segundo eje, pues estoy mirando el tiempo y ya estoy mal, digamos. En el segundo eje yo planteaba, bueno, desde cuáles son las múltiples dimensiones que aparecen acá. Y algo dije recién sobre eso. Creo que en realidad para poder encarar este problema de los cuidados, de las tareas de cuidado, no podemos dejar de pensar en cómo se reestructura y cómo la economía feminista plantea la reestructuración misma del concepto de la categoría de trabajo. Justamente porque esa división sexual del trabajo se ha sostenido sobre una organización social del cuidado donde de aquellos actores que se benefician de cómo actualmente se distribuyen desigualmente estas tareas de cuidado, que son el Estado, el mercado, la familia y las organizaciones sociales, sin duda el peso mayor, decíamos recién, está sobre la familia y dentro de esta en las mujeres. Bueno, pero esa organización social del cuidado, tal como se estructura en esa hegemonía y en esa normalidad hegemónica capitalista, implica claramente la contraparte y el sostenimiento de lo que llamamos la organización social del trabajo. La organización social del trabajo, en términos capitalistas, no puede ser posible, no es sostenible, si no es a partir de que se dé esta distribución en la organización social del cuidado. A menos que se reestructuren estas dos cuestiones, va a ser muy difícil pensar en transformaciones estructurales, porque claramente ese maridaje entre capitalismo y patriarcado se ha sostenido y ha mantenido ese sistema de múltiples dominaciones. Entonces, me parece que estas son cuestiones que hay que repensar y que hay que pensar justamente desde el planteo feminista. Nosotros decimos, bueno, es que el eje que se plantea en esta dicotomía de trabajo productivo, reproductivo, de tiempo de trabajo o tiempo de vida, en realidad es una falsa dicotomía, porque en definitiva el eje que une esto, desde donde podemos repensar estos procesos, es de lo que nosotros llamamos sostenibilidad de la vida. La sostenibilidad de la vida no es posible si estas dos esferas no se producen. Y justamente para que esa distribución tenga equidad, la única manera es repensar esta estructuración de esferas no desde el sentido de lo productivo, de la obtención de beneficios, sino desde el eje de la sostenibilidad de la vida. Y ahí iría al tercer eje que planteaba recién, como, digamos, que me interesa como para que podamos debatir también, y es si esta forma de organización es propia del capitalismo, ¿cómo podemos repensar esto desde el campo de la economía social, solidaria y popular? Porque en este sentido, de lo que estamos hablando no es de una lógica delegativa como la que aparece en el capitalismo, sino de lo que llamamos la lógica de la multiplicidad, es decir, una lógica que sostiene la posibilidad de la vida como centro. Y por eso, desde este campo, no planteamos relaciones jerárquicas, sino que planteamos relaciones entre iguales. Es uno de los principios
que sostienen este campo. Pero resulta que cuando uno va a este campo y analiza particularmente las prácticas dentro, por ejemplo, de las cooperativas, dentro de los grupos de trabajos autogestionados, lo que notamos es que la desigualdad se sigue marcando porque la esfera de la organización social del cuidado no ha sido tomada dentro de la agenda de estas organizaciones. No se contempla la igualdad desde la igualdad de género. Aparece como la igualdad entre trabajadores en general, sin entender que hay una marca de género muy fuerte que ya nos planta desde el inicio con condiciones desiguales por esta organización social del cuidado que es inequitativa. Y esto no está trabajado dentro de esas organizaciones. Por eso es tan importante empezar a retrabajar estas cuestiones desde estos ángulos. Creo que me queda poco tiempo. No sé, Marcela, cómo voy, pero me parece me perdí en la... 2 minutos. 2 minutos, bueno. No, simplemente digo, como desafíos que me parece que nos tenemos que plantear, ¿no? Digo, creo que es muy importante dentro del campo de la economía social y solidaria y popular empezar a repensar estas cuestiones. El otro día estuvimos con algunas de las expositoras con las que compartimos la tarde hoy en la reunión de género de la RUES. Y bueno, creo que esto es un avance importante, pensar en un espacio donde empecemos a debatir fuertemente estas cuestiones. Y a mí me parece que aquí tiene que haber un compromiso institucional de las universidades, de los distintos espacios que tenemos de trabajo, porque tenemos sin duda necesidad de construir lo que llamamos un conocimiento situado. Y un conocimiento situado en territorio implica que sea desde una perspectiva interseccional, pensar qué problemáticas nos encontramos concretamente, que se encuentran las mujeres concretamente, dentro de estos espacios y que implican pensarlo desde distintas clases sociales, desde distintas etnias, incluso porque tenemos muchos casos de migraciones o de grupos originarios, de edad, de trayectoria laboral, de situación y condición de discapacidad. Hay toda una serie de elementos que si no se ponen en juego interactivamente, va a ser muy difícil que comprendamos la complejidad de este tema y que podamos pensar en justamente lo que me parece que es lo único que puede empezar a transformar esto, y es que surja esto como demanda social. En la medida en que podamos interactuar ciertas instituciones con las organizaciones territoriales, me parece que es el punto de inflexión donde tenemos que empezar a pensar en cómo se pueden generar demandas sociales para una política pública también que tenga en cuenta esto. Es decir, un trabajo que tiene como dos puntas, ¿no? Al interior de las organizaciones de trabajo dentro de este campo de la economía social, solidaria y popular, y por otro lado, también desde el lugar de lo público. Entonces me parece que ahí en esa intersección tenemos que trabajar fuertemente y poder comprender que, digamos, si no escuchamos, si no le damos voz, si no tenemos el relato de quienes son las menos beneficiadas en esto, nosotras como supuestas, entre comillas, representantes de la institución universitaria, podremos decir poco, porque sería una teoría vacua que no contemplaría la realidad. Creo que la única forma es empezar a pensar que las situaciones son mucho más complejas, que las categorías tienen que tensionarse permanentemente con lo que encontramos en el territorio y con la voz de quienes son las protagonistas de estos campos y de estos sectores, ¿no? Así que, bueno, me quedaron varias cosas en el tintero, pero me parece que no me van a dejar hablar más por ahora. Muchas gracias, Mari. Y quiero presentar a nuestra siguiente panelista.
que es Alberta Bottini. Ella es integrante de la CRES, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social y Solidaria. Es docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente en la Tecnicatura de en Economía Social y Solidaria y tiene a cargo la materia de Economía y Género del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Alberta, contigo. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Se te escucha, pero un poco bajo. No sé si podés subir un poco más el volumen. Acá estoy. ¿Ahora sí? Sí, ahora mejor. Hola. Ahí se te escucha perfecto. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por organizar este conversatorio con esa temática tan importante. Bueno, seguramente voy a repetir algunas de las cosas que mencionó la compañera anterior, pero bueno, me parece que evidentemente es una temática muy importante y bueno, nos vamos repitiendo en algunas cosas. Pero bueno, yo quisiera un poco pensar ese concepto de la crisis de los cuidados y en particular enfocarme en lo que podemos pensar y construir desde las políticas públicas y también desde la economía social y solidaria, pensando en una construcción de políticas que transformen y que puedan proponer soluciones que sean innovadoras, pero que también tengan claro el eje, digamos, de estas políticas, la solidaridad y la vida, ¿no? En esa dicotomía también que muchas veces hemos escuchado en estos últimos tiempos entre la economía y la salud y entre la economía y la vida. Bueno, como decía la compañera anterior, digamos, en estos meses de cuarentena, de aislamiento, el eje central de todas las propagandas y de las políticas gubernamentales ha sido el cuidado, cuidarnos, quedarnos en casa. Entonces, de repente, hay como una nueva atención hacia las cuestiones del cuidado, y en realidad esta crisis del cuidado que se viene nombrando es una crisis que ya hace más de 20 años, tanto desde los feminismos como de, digamos, las políticas enfocadas en el género, se venía anunciando como una crisis muy fuerte que me parece que es una crisis que podemos definir multidimensional, en cuanto es una crisis que tiene que ver con la relación de géneros, la que mencionaba anteriormente, es una crisis del rol del Estado y del papel del Estado en la tarea de cuidado. Es una crisis del mercado, porque el mercado ha demostrado no poder ser el único proveedor de la tarea de cuidado, de los servicios de cuidado, pero también es una crisis de clase, ¿no? No todas y todos accedemos a los servicios de cuidado de la misma manera, y no todos y todas somos proveedores de servicios de cuidado de la misma forma. Entonces me parece que para empezar hay que pensar en la crisis de los cuidados como una crisis multidimensional, es una crisis que no surge ahora con el coronavirus y con la cuarentena, sino que es una crisis que venimos arrastrando y que de alguna manera tenemos la oportunidad de visibilizar en esta situación de emergencia. Y me parece también que es una oportunidad para la economía social y solidaria, para la economía popular, también poner en evidencia que esta visión, digamos, y desde esta visión sustantiva de la economía es una oportunidad para repensar qué es lo económico y qué consideramos economía, ¿no? Pensando que los cuidados desbordan, por decirlo de alguna manera, simplemente las tareas de cuidado y de atención a las personas dependientes, niños, niñas, adultos mayores, y tiene que ver con una amplia, digamos, gama de tareas que tienen que ver con la reproducción ampliada de la vida y con la reproducción de la vida y que permiten el funcionamiento de la vida. Entonces, de repente no son solamente las actividades justamente de atención a la persona dependiente, sino que son también las actividades que tienen que ver con preparar la comida, tanto adentro de los hogares, pero sobre todo, como estamos viendo en estos días, en los centros comunitarios, en los comedores, que es la atención a la persona con dependencia, pero también todas aquellas tareas que nos permiten reproducir nuestra vida. Entonces me parece que ahí es importante reconocer la esencialidad de esta tarea, sobre todo en ese momento donde todo se ha parado,
menos los trabajos de cuidado. Pensando en estos trabajos, como decía antes, con una concepción amplia de los trabajos de cuidado, no solo lo de atención a la dependencia, y que todos y todas necesitamos de cuidado. Entonces, ahí me parece hacer una pequeña paréntesis sobre eso de los cuidados, de los trabajos esenciales, ¿no? En esa época de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, los únicos y las únicas trabajadoras que están habilitadas a salir a trabajar afuera de su casa son las así llamadas trabajadoras esenciales, que no son solo las enfermeras y los médicos y la médica, sino son las cuidadoras comunitarias, son las compañeras trabajadoras de las cocinas de los hospitales, son el personal de limpieza de los hospitales, los centros de salud, que son considerados trabajadores esenciales y pueden salir a trabajar afuera de sus hogares, arriesgando su vida, y no es una casualidad, o bueno, es algo que se viene repitiendo, que los trabajos esenciales que tienen más valor social son menos remunerados. O sea, se observa, y eso no es algo que acá solo en Argentina, pero generalmente, a mayor valor social, menor remuneración, y a mayor valor social, mayor feminización de estos trabajos y menor remuneración. Entonces, en un momento en el cual estamos considerando los trabajos esenciales como justamente esenciales, son también los trabajos menos remunerados y menos reconocidos y menos valorados socialmente. Entonces ahí me parece que ya tenemos un buen punto para pensar cómo volvemos a poner en el centro los cuidados, entendiéndolo en términos amplios, ¿sí? Porque a veces también hay cierta trampa en este nuevo auge de los cuidados que pone el trabajo de cuidado solo en los servicios de cuidado. Y entonces nos olvidamos de todas aquellas tareas que no tienen que ver solo con una provisión del servicio de cuidado, sino que hacen a la reproducción misma de la vida. Y bueno, pensando en esa crisis de los cuidados y esta crisis multidimensional, creo que también estamos en un momento propicio para pensar, para construir y para proponer políticas públicas y políticas que puedan ser transformadoras y que se propongan tener los cuidados en el centro, la vida en el centro, pero una vida, como dice la economía feminista, que sea digna de ser vivida, no cualquier vida a cualquier costo, digamos. Y en ese sentido me parece que ahí tenemos que pensar en dos cuestiones. Por un lado, políticas que atiendan la urgencia, que reconozcan la precariedad en la cual se desarrollan las actividades de cuidado, que la releven, la consideren, la pongan en evidencia y que atiendan a la urgencia. Hay situaciones de urgencia que hay que atender, pero que también nos propongamos un programa a mediano plazo que piense en un cambio sistémico de la estructura socioeconómica, que ponga la vida en el centro. Sin esto, y sin pensar en una política a mediano plazo con respecto a los cuidados, y pensando que los cuidados son la base, y si los cuidados son la base de nuestra estructura socioeconómica, es a partir de los cuidados que tenemos que pensar la estructura socioeconómica de nuestra economía y de nuestros países. Y en este sentido me parece que es importante, y desde la economía social y solidaria y en general, pensar en algunas cuestiones con respecto a la política pública, que por un lado reconozcan y releven, o mejor al revés, releven y reconozcan las experiencias de cuidado comunitario no remunerado o remunerado, o que articulan de manera híbrida, digamos, políticas públicas y recursos privados, pero que son en ese momento el sostén de muchos territorios en los cuales sin esta tarea, que sobre todo desarrollan mujeres, no se podrían realizar. Entonces me parece que ahí, y creo que mis compañeras que siguen después van a profundizar más en esto, pero me parece que es fundamental pensar cómo reconocemos esa trama popular y esa trama comunitaria que es un sostén de la reproducción de la vida. Y por el otro lado, hay que pensar en un sistema de cuidado que haga de la solidaridad un pilar. Y en ese sentido, me parece que, sobre todo, hay que pensar en desarrollar un sistema de cuidado cuyo eje sea un eje público-comunitario. ¿Y qué quiere decir esto?
que el eje mercantil no sea el eje ordenador de un sistema de cuidado, porque ya hemos visto que poner el foco en el mercado ha sido un fracaso. Más bien, digamos, no ha sido un fracaso para muchos, digamos, pero ha sido un fracaso si queremos pensar en políticas públicas universales, si queremos pensar en que el trabajo de los cuidadores y cuidadoras domiciliarias sea un trabajo digno, si podemos, inclusive, y me parece que lo más importante es pensar en ampliar el concepto de cuidado y no reducirlo al mero servicio de cuidado domiciliario o de cuidado de niños y niñas. Entonces me parece que ahí, en estos dos ejes, digamos, hay que pensar una nueva política pública, y me parece importante pensar este sistema de cuidado que pueda articular los diferentes ámbitos que, digamos, intervienen en ese sistema. Por un lado, el Estado, seguramente, la política pública, y reconocer este gran ámbito comunitario, sociocomunitario, donde la economía social y solidaria y la economía popular tienen un rol fundamental. En ese sentido, me parece que es interesante poder diferenciar un ámbito de la economía comunitaria del cuidado, que, como decía antes, son todas estas tareas incansables que hacen los centros comunitarios, los comedores, las organizaciones sociales que están presentes en cada barrio, sobre todo ahora, ¿sí? Donde se pone en valor de manera casi romántica el trabajo de las compañeras haciendo los relevamientos barriales, pero que no están remuneradas de la manera adecuada, que son las personas, en su gran mayoría mujeres, que están en los territorios día a día garantizando el sostenimiento de la vida. Esa es la economía comunitaria del cuidado, es una economía que va reconocida, remunerada y puesta en valor. Y por el otro lado tenemos la economía social del cuidado. En ese sentido, me parece que hay que trabajar en un sentido híbrido de los recursos económicos del Estado. Hay que pensar cómo el Estado, de forma mancomunada con las entidades de la economía social y solidaria, con las cooperativas de trabajo, con las organizaciones del tercer sector, las mutuales, construye una economía social del cuidado en la cual podamos trabajar tanto a través de la relación con el Estado, pero también, digamos, ofreciendo los servicios de cuidado por parte de cooperativas de una manera más fluida, y ahí seguramente mi compañera Marina le va a comentar más, para que pueda construirse un sistema en lo cual las cooperativas de trabajo de provisión de servicios de cuidado puedan trabajar de manera mucho más fácil, también con obras sociales, municipio y demás. Entonces, esos son como los ejes, me parece, donde hay que poner el foco para pensar cómo pasamos de una situación de crisis de los cuidados, que repito, es una crisis que tiene muchos años, que simplemente, digamos, la situación de la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, pero es una crisis que venimos arrastrando hace mucho, y cómo podemos pasar de una situación de crisis a política pública de transformación que tiene que tener la sostenibilidad de la vida al centro. Y en ese sentido, una de las preguntas que hace poco también nos hicieron en otro conversatorio, en otro encuentro, era, bueno, ¿pero quién financia todo eso? Porque después siempre la pregunta es, bueno, pero ¿cómo hacemos? Bueno, yo creo, y el otro día justo escuchaba una compañera española hablando sobre los mismos temas, y me parece que hay que ir claramente hacia una nueva política tributaria, porque es evidente que hay que tocar ciertos intereses para poder lograr la financiación adecuada, ¿sí? Esto lo podemos hacer siempre y cuando, y solo y cuando, pongamos los cuidados en el centro, siempre y cuando pensemos que la vida es el centro, el eje alrededor del cual tienen que girar y moverse la política pública. En ese sentido, entonces, hay que pensar en una política pública, una política tributaria diferente que garantice la financiación suficiente a estos programas. Sin eso es imposible. Si volvemos a pensar que el mercado va a resolver el cuidado, vamos a fracasar de vuelta. Entonces, me parece que estamos en una etapa, y voy cerrando, en la cual es necesario repensar el Estado y repensar cuáles son las prioridades, porque todo el tiempo, digamos, asistimos a ese debate entre la economía y la vida, la economía y la salud. Bueno, hemos apostado a la vida, hemos apostado a la salud, bueno, tenemos que apostar a los cuidados, y para hacerlo necesitamos políticas públicas que tengan financiación.
y la única forma para que esta política tenga financiación es ir a buscar la financiación donde las hay, nueva política tributaria, nueva política fiscal que garanticen el financiamiento adecuado para los trabajos de cuidado, para un sistema nacional de cuidado, y tengo confianza por lo que está pasando en estos tiempos, que estamos yendo hacia un buen camino, pero necesitamos desde el movimiento feminista, desde los movimientos de la economía social y solidaria, desde el cooperativismo organizado, desde las universidades, empujar hacia eso y poner la temática sobre la mesa todo el tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Alberta. Bueno, me gustaría introducir a Marina Veleda. Ella es licenciada en Sociología de la UBA, es especialista en desarrollo local por la Universidad Nacional General Sarmiento, magíster en entornos virtuales de aprendizaje, es docente e investigadora del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional 3 de Febrero y es coordinadora del curso posgrado virtual de la economía social y direcciones de entidades sin fines de lucro. Marina, te paso la pelota. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Un gusto este espacio, un agradecimiento a la Universidad Nacional de Rosario, a la RUES por la organización de este ciclo y por hacerme parte, invitándome al día de hoy. Mi participación en esta presentación se basa en un trabajo académico que venimos realizando hace algunos años ya, desde el Centro de Estudios de Economía Social de la UNTREF y en conjunto con la Universidad del Chubut y en algunos proyectos también con la Universidad Nacional de Quilmes y la UNLA, en proyectos de investigación, vinculación y formación orientados a las cooperativas sociales en general, inspirándonos un poco en el modelo italiano de cooperación social y en particular en estos proyectos y lo que nos convoca hoy, en relación a las cooperativas de cuidados. El objeto entonces de mi presentación es acercarles una experiencia concreta que venimos estudiando, observando, que se está desarrollando en nuestro país hace varios años ya, que sin duda se encuentra también impactada por este contexto de pandemia, justamente porque se dedican a los cuidados y en su gran mayoría a los cuidados de personas mayores, que es uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. Se trata de nuevos emprendimientos de economía social y solidaria que vienen desarrollando otros modos de gestionar servicios de proximidad, es decir, son nuevas formas organizacionales y soluciones colectivas a problemas sociales locales, ¿sí? Abriendo de alguna manera la esfera pública y colectiva la resolución de problemas que aparentan ser individuales o de la vida doméstica. Bueno, como es sabido y han comentado y anticipado e introducido muy bien mis compañeras, el trabajo de cuidados en todo el mundo se caracteriza por la desigualdad de género, por las malas condiciones laborales, la falta de protecciones, la discriminación, la violencia y la inseguridad laboral, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo y múltiples organismos vienen afirmando que si no se dan respuesta a estos problemas y a estos déficits en la prestación de servicios de cuidado, esta crisis de los cuidados que nos comentaba Alberta, se van a agravar aún más y esto repercute aumentando sin dudas las desigualdades de género en el trabajo. El objetivo de mi presentación no es seguir caracterizando esta situación, pero sí mencionar que es evidente, como decía Alberta, que se requieren soluciones en varios frentes, pero bueno, me interesa hacer hincapié en dos frentes, en el establecimiento de políticas públicas integrales de cuidado, que lo reconozcan como un derecho a cuidar, como un derecho a ser cuidadas y cuidados y al autocuidado. Y por otro lado, en el mejoramiento de las condiciones en que los cuidados se prestan. En relación a este segundo punto, consideramos y observamos que la economía social y solidaria, con su potencial emancipador que la caracteriza,
contribuye, lo está haciendo, a generar las formas de proveer servicios de cuidado, ¿sí? Que de alguna manera aportan a desfamiliarizarlo, quitarlo de la órbita familiar, favoreciendo, por un lado, la inclusión de nuevas y nuevos trabajadores, ya que son iniciativas que ponen en práctica principios que de alguna manera trascienden la lógica del mercado, ¿sí? A través de la solidaridad, rompiendo el vínculo entre empleador y empleado, incorporando la reciprocidad, la democracia y la participación en las relaciones económicas y sociales. El origen de estas cooperativas de cuidado se encuentra hace algunos años en distintos cursos de capacitación que se dictaron para cuidadoras y cuidadores domiciliarios, gran parte de ellos a través de la DINAPAM, que significaron espacios de encuentro y de intercambio entre las personas que a través del compartir sus experiencias, fundamentalmente visualizaron que si proyectaban trabajar juntas de manera asociativa, podían defender mucho mejor sus derechos en el trabajo y lo fortalecerían a través de optimizar, digamos, estos servicios de cuidado justamente a través del formato asociativo. Todo esto, que suena muy fácil, no fue un camino sencillo, sino justamente todo lo contrario, digamos. Las referentes, las integrantes de estas cooperativas manifiestan que este camino, digamos, el desafío de aprender a participar, a involucrarse en la construcción de normas, en la toma de decisiones colectivas, en organizarse, en transitar conflictos, en llegar a acuerdos, es una de las cuestiones más complejas de estos formatos, pero al mismo tiempo la ponderan como otra cara, digamos, de esta moneda, digamos, la gratificación y los beneficios y el impacto favorable en sus vidas y en el trabajo, el hecho de ser parte de estos proyectos colectivos. Y este impacto lo observamos y lo manifiestan en tres dimensiones. Por un lado, en la cuestión económica, en una mejora concreta y palpable en los ingresos de las trabajadoras, social, por tratarse de espacios que permiten la incorporación al trabajo autogestivo de sectores vulnerados o desfavorecidos y junto a un respaldo, digamos, del grupo en este trabajo de los cuidados. Y también un impacto cultural, ¿sí? Porque a través de estas cooperativas tienen un acceso fluido a capacitaciones, mejorando su formación y profesionalizando el trabajo de cuidado, ¿sí? ¿Cómo definimos básicamente estas cooperativas de cuidado? En Argentina se conforman generalmente como cooperativas de trabajo, están integradas mayormente por mujeres, con certificación en cuidados domiciliarios, algunas auxiliares de enfermería, auxiliares gerontológicas, en menor medida licenciadas en enfermería o acompañantes terapéuticos que brindan servicios de cuidado, asistencia sociosanitaria y acompañamiento en general a personas mayores o con algún tipo de discapacidad, y en menor medida hemos encontrado algunas cooperativas que trabajan en el cuidado de niñas y niños. Me refiero a cooperativas de trabajo, ¿no? Luego Marisa va a contar otro tipo de experiencias comunitarias. Son servicios que se brindan mayormente en los domicilios, en algunos casos de manera ambulatoria en clínicas privadas o públicas, y que abordan a los usuarios de estos servicios desde una concepción integral de la salud y de los cuidados y de promoción de sus derechos. Actualmente en Argentina, estas cooperativas están cumpliendo un rol muy importante en una enorme cantidad de localidades del país. Estamos hablando de más de 20 cooperativas que están resolviendo de manera innovadora y con mucho esfuerzo estas necesidades y problemáticas colectivas. Hay cooperativas en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Formosa, bueno, muchas provincias. En Chaco está la primera cooperativa de cuidados creada en el 2001, Soltrecha, y unos cuantos grupos cooperativos en diferentes lugares del país que están
encaminados hacia ese proceso y observando la experiencia de mayor trayectoria que han desarrollado estas organizaciones. Algunas son más pequeñas, otras más grandes. La Cooperativa de Cuidadores de Mar del Plata, estamos hablando de 170 personas que integran, trabajadoras de esta cooperativa, de las cuales alrededor de 150 son mujeres, y si bien, digamos, difieren en el tamaño, tienen un denominador común, que es el perfil de las personas que lo integran, ¿no? En su mayoría provienen de sectores en situación de vulnerabilidad, mujeres que históricamente han estado en situación de desocupación, con quizá escaso recorrido en la educación formal y en muchos casos único sostén de sus familias. En relación a las fortalezas o a las ventajas, digamos, de este modelo cooperativo que estamos viendo, en términos generales, nos parece que están permitiendo el acceso a una multiplicidad de derechos, ¿sí? Para relatar algunas cuestiones puntuales, digamos, en cuanto a sus fortalezas, son muy intensivas en trabajo y no en capital, es decir, que el inicio de estos grupos cooperativos no requiere una alta inversión, se trata de organizar el trabajo, el cuidado de las personas a través de estas cooperativas, en su gran mayoría de las personas mayores, se realiza en los domicilios, evitando de esta manera la institucionalización, la creación, sí, de instituciones cuando es pertinente y necesario, pero siempre desde un enfoque sociocomunitario y de proximidad, como es el caso, por ejemplo, de una cooperativa en Esquel, Manos Unidas, que gestiona un geriátrico, pero desde este enfoque que comentaba. La creación de trabajo formal y profesionalizado para quienes en muchos casos ya venían desempeñando estas tareas de manera informal y no reconocida, ¿sí? Es decir, son organizaciones que responden a lógicas de inclusión y de valorización del trabajo de cuidados, ¿sí? La garantía de la continuidad del trabajo, ¿sí? Estas tareas, digamos, al desarrollarse de manera individual, tienen, cuando, por ejemplo, se cuida a personas mayores y la persona asistida fallece, el trabajador o la trabajadora queda, digamos, teniendo que encontrarse, digamos, un nuevo trabajo. La cooperativa también garantiza para sus integrantes, digamos, la continuidad del trabajo. De alguna manera se mitigan también los abusos a los derechos de las personas cuidadoras, ¿sí? A través justamente de generar entornos de trabajo más seguros, ¿sí? Tanto para las trabajadoras como para las personas usuarias de estos servicios, ¿sí? Se transforman estas cooperativas en espacios de contención y de autocuidado para las propias trabajadoras, ¿sí? Por ejemplo, desde generar espacios para compartir, digamos, las distintas situaciones que se van produciendo con las personas que acompañan o que atienden, por generación de espacios de capacitación y de actualización permanente para sus trabajadoras. Observamos que de estas cooperativas, digamos, existe cierta armonía y afinidad, digamos, entre las bases filosóficas que caracterizan al cooperativismo y a la economía social y solidaria en general, y las características del trabajo de cuidado, ¿sí? En donde el respeto, la empatía y múltiples valores, digamos, humanos fundamentales que hacen al concepto de bienestar y de sostenibilidad de la vida, como decía Alberta, encontramos ahí una gran afinidad, ¿sí? Estas cooperativas también permiten una amplia flexibilidad y agilidad en la organización del servicio, ¿sí? Una agilidad, digamos, en la resolución de problemas, tanto sea para las trabajadoras integrantes de las cooperativas como para las personas asistidas, acompañadas, atendidas, ¿sí? Es decir, permite ajustar muy bien la oferta, digamos, del servicio a las características de la demanda, que es sumamente heterogénea y singular. De las voces, digamos, de las referentes con quienes nos entrevistamos y hemos tenido un montón de espacios de diálogo y de intercambio,
surge permanentemente el reconocimiento al impacto subjetivo, ¿sí? Que implica sumarse y desarrollar este trabajo de cuidados desde un formato cooperativo. Si hay una mirada, digamos, como hacia cierto cambio y transformación personal que permite, digamos, posicionarse de otra manera en múltiples ámbitos de la vida y del trabajo, ¿sí? Por el lado de las familias y los usuarios, digamos, de los servicios de estas cooperativas, se rescata y se menciona la tranquilidad, digamos, del respaldo de la cooperativa, ¿sí? No solo por la continuidad y la permanencia y la sostenibilidad del servicio, sino por brindar, digamos, un buen cuidado, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, con cómo se desarrollan las relaciones dentro de la cooperativa a través de lazos de empatía, de solidaridad, todo lo que hace que se traslade al cuidado de las personas atendidas, ¿sí? Esto hace también que se cultiven relaciones de gran cercanía entre las y los trabajadores de estas cooperativas y las personas que reciben estos cuidados. También por parte de las familias se destaca, digamos, el fomento a la participación y a la generación de espacios de escucha por parte de estas cooperativas, ¿sí? En relación a mencionar algunas debilidades o desafíos a futuro, en general comparten, digamos, algunas necesidades como todas las otras cooperativas de trabajo en relación a alguna legislación específica que fortalezca a las cooperativas de trabajo en general, pero para mencionar algunas, digamos, tienen que ver con la dificultad para afrontar distintos gastos administrativos, tributarios, de balance, que se les hace sumamente alto para las posibilidades de estas organizaciones, la dificultad para establecer, lo decía Alberta también, convenios, por ejemplo, con obras sociales, que les permita también llegar a sectores que tienen mayores dificultades para abonar un servicio. En este sentido, la política pública tiene mucho para hacer en esta área. Las dificultades, por ejemplo, con licencias, ¿sí? Recordemos que gran parte de las integrantes de estas cooperativas son mujeres, entonces se reitera la dificultad ante la necesidad de licencias por embarazo. Estas cooperativas resuelven de manera creativa, digamos, estas situaciones, pero es importante pensar sistemas generales y, digamos, protectores ante estas situaciones que viven las trabajadoras de estas organizaciones. También la necesidad de generar cierta rotación de los liderazgos dentro de estas cooperativas, y esto está ligado, digamos, a una necesidad de desarrollar e incorporar nuevas habilidades de gestión y de administración cooperativa por parte de todas las integrantes de estas organizaciones. La incorporación de nuevas asociadas en algunas cooperativas se presenta como una dificultad. Digamos, es necesario generar el sentido de pertenencia a esta organización, lo cual lleva tiempo, así que se presenta, digamos, como una dificultad o un desafío que es necesario trabajar, como algo muy puntual y también en este contexto, digamos, de aislamiento, la necesidad de analizar y de evaluar la incorporación de tecnología para fortalecer los servicios también a través de sistemas de teleasistencia. En los grupos precooperativos también observamos la dificultad de la gran demora en la autorización de las matrículas, lo cual esperamos que en estos tiempos puedan acortarse, y una necesidad fuerte, digamos, de acompañamiento en las primeras etapas de conformación de estas organizaciones. Y en ese sentido es fundamental el trabajo intersectorial de acompañamiento por parte de los órganos locales, de las universidades, de otras grandes cooperativas que estén consolidadas en las localidades o el mutualismo. Es importante también decir que
existe como cierto fantasma, digamos, que dice que es una fuerza de trabajo difícil de organizar, ¿no? Fundamentalmente por las condiciones de aislamiento, de soledad en la que se realiza el trabajo de cuidados. Y es importante combatir esa idea y mostrar que estas cooperativas están demostrando, digamos, que es muy viable la organización de estos cuidados y que es mucho mejor que la haga el sector del cooperativismo y de la economía social antes que otro tipo de empresas de tipo capitalista o multinacionales donde existe, digamos, una explotación del trabajo ajeno. Como otro desafío, la importancia de articular con otros espacios de la economía social y solidaria, y también imprescindible un proyecto de integración por parte de todas estas cooperativas que existen en el país, que lo están haciendo, están trabajando, digamos, en su acercamiento, en compartir problemáticas, en generar una agenda pública. Y, digamos, como un desafío importante es pensar en el fortalecimiento de este modelo en términos cualitativos, ¿sí? Más allá de una expansión desmedida, digamos, de este modelo, sino un desarrollo genuino, ¿sí? Estar atentos a que no se genere una promoción masiva de estas cooperativas de cuidado porque puede desvirtuar una organización genuina. Marina. Sí. Sí. Termino. Dale. Termino. Lo último. Bueno, este contexto de pandemia, digamos, nos está interpelando a todas y a todos, con mucha mayor complejidad y urgencia al Estado, que es quien debe reconocer, valorizar y profesionalizar el trabajo de cuidados, recordando que la feminización de este tipo de trabajo es producto de una construcción histórica, desigual e injusta, ¿sí? Entonces, es necesario tener como horizonte la jerarquización y la profesionalización y poner en el centro de la vida la economía del cuidado, pero siempre, digamos, luchando contra una identificación que esta ocupación es exclusivamente femenina, ¿sí? De modo de abrir este espacio a otras personas y desde una mirada de corresponsabilidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, bueno, de sintonía total y compartimos, digamos, la mirada con las compañeras y con todo lo que comentó Alberta respecto de la necesidad de políticas públicas que generen un sistema integrado federal de cuidados en donde se ubique las cooperativas como un actor importante junto a la economía comunitaria de cuidados. Y bueno, celebramos y estamos ilusionados que estas nuevas políticas se generen aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina, y me gustaría introducir en este momento a Marisa Fournier. Ella es directora de la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la Universidad General de Sarmiento, es integrante del espacio de géneros también de la RUES. Y bueno, Marisa, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no sé si se ve porque yo no me veo, no sé qué hice con el... ¿Se escucha, se ve? Se te ve y se escucha. Muy bien. Bueno, será lo que tenga que ser. Bueno, gracias por la organización de este espacio. Me parece fundamental que la economía social y quienes trabajamos en temas de economía social y solidaria también nos hagamos más visibles en el marco de no solo de este contexto pandémico, sino de nuevas gestiones que pueden llegar a ser muchísimo más amables con la propuesta de economía social y solidaria como una propuesta de verdad alternativa, ¿no? Como una propuesta coexistente, pero también alternativa, no como parche, no como aquello que se hace cargo de lo que no se pueden hacer cargo otros, ¿no? Como el tema de la extensión universitaria. La universidad llega de ese modo a donde no llegaría, no, la economía social como un programa político y económico alternativo a la economía depredadora y capitalista. En este sentido, me parece que la pandemia lo que efectivamente puso en el centro de la escena y de una manera
brutal y dramática fue la vida, ¿no? Cuando, no sé, autores y autoras que lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, digamos, desde la economía feminista se dice que estamos en una crisis internacional de los cuidados por cuestiones culturales, por cuestiones sociodemográficas, por cuestiones de desvalorización del trabajo de cuidados, que estamos en una crisis internacional, esto lo decíamos desde antes. Y desde la perspectiva de la economía social, bueno, la tensión esta entre capital y vida también es algo que se viene planteando. Desde el feminismo, las ecofeministas también lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, y lo vienen diciendo de un modo muy particular, ¿no? Porque si algo tiene el feminismo, la perspectiva de género como una apuesta teórica en común con la economía social, es que son dos modos paradigmáticos que anudan concepto y política, que anudan producción de conocimiento y actores para la transformación, ¿no? Entonces estamos hablando dentro de la economía feminista, hay muchas vertientes, la economía de los cuidados es una, y dentro de la economía social como dos modos de pensar y hacer mundos más nobles, y mundos más dignos de ser vividos por todas, por todos y por todes, por las disidencias sexuales también. El otro acontecimiento junto con la pandemia que nos sucedió y nos estalló en la cara y hizo crujir el planeta fue el incendio, no sé si recuerdan, de toda la línea del Ecuador a mitad de año, y esto también nos habla de la insostenibilidad de la vida, ¿no? Cuando hablamos de cuidado desde una perspectiva de géneros, de economía social y también de feminismo, estamos hablando de no solo el cuidado de las personas, sino también del cuidado de la vida, y esto incluye a la naturaleza. Esto incluye no al medio ambiente, no un medio para, sino que incluye al ambiente, nos incluye a todos en un sentido integral y universal. Tenemos pistas más que suficientes de que el capitalismo no va más. Digamos, y de verdad poner en el centro de los cuidados, ¿no? Como el cuidado del otro, de la otra, que es importantísimo, si no, no podríamos estar aquí, en esta cuadrícula reunides. Digamos, el cuidado es fundamental para la vida, entonces el cuidado no es solo el cuidado de otra persona, los cuidados indirectos, que puede ser limpiar una casa, preparar, no sé, limpiar ahora, por ejemplo, el espacio hospitalario, esos serían cuidados, sino los cuidados directos, lo que tiene que ver con lo interpersonal, lo que tiene que ver con las afecciones, las afectaciones, los afectos, las emociones, todo eso es fundamental pero otra cosa también es pensar los cuidados como un principio rector de organización de la economía en su conjunto. Digamos, si pensamos a los cuidados como un principio de organización de lo económico, todo el resto debe ajustarse a esta dimensión fundamental sin la cual no podemos sobrevivir en esta sociedad, ¿no? En esta ni en ninguna, por lo menos en la humana y en el planeta Tierra. Bueno, en este sentido, yo hace algún tiempo, entonces, desde esta doble entrada, ¿no? Por un lado, el planeta crujió en el 2019, tuvimos una línea del Ecuador incendiada, con animales muertos, con una anulación de la biodiversidad, y ahora esta pandemia que nos indica que por lo menos hay 3 actividades fundamentales, que son salud, educación y alimentación. Nada más y nada menos que 3 actividades centradas en los cuidados de la vida. Y es así. Desde hace algún tiempo, desde la Universidad General Sarmiento, nos pusimos a investigar a esto de las organizaciones de la economía social, y dentro de las organizaciones de la economía social mirábamos algo que eran las no mercantiles, las organizaciones no mercantiles de la economía social. Una innovación, digamos, porque por más que teóricamente la economía social digamos, incorpore lo no mercantil como parte de su universo de trabajo, cuando vemos los objetos empíricos que se toman en consideración para el desarrollo de investigaciones, generalmente caemos una y otra vez en emprendimientos mercantiles. Cuando vemos las políticas que se dirigen a la economía social y solidaria, son políticas que requieren de algunos indicadores o criterios de sostenibilidad, dentro de los cuales, digamos, la posibilidad de vender lo que producen en el mercado es un factor
podemos hablar de mercados sociales, de mercado de trueque, de lo que sea, ¿no? Pero la economía sigue teniendo la economía social incluso sigue teniendo este sesgo de lo intercambiable, ¿no? Entonces hay una cuestión de los intercambios de los cuales nos cuesta mucho, mucho, mucho todavía desprendernos, y de lo no mercantil. Y cuando no es no mercantil, cuando la economía es no mercantil, requiere del Estado, requiere de subsidios estatales. Entonces no es de un subsidio estatal hasta que suceda otra cosa, ¿no? Es de un subsidio estatal porque se cree efectivamente que lo que está en el centro es la reproducción de la vida en las mejores condiciones posibles. Entonces, cuando hacíamos trabajo de campo, nos aparecía que las organizaciones de cuidado infantil, de cuidado infanto-juvenil, eran las que más presencia tenían en los territorios urbanos de la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, sí, porque buscábamos otro tipo de organización, y la verdad que la organización más recurrente eran las organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil. Pasaron muchos años hasta que, afortunadamente, me crucé con las compañeras, con las economistas que trabajan en temas de economía social y en temas, de economía feminista y de economía de los cuidados, específicamente con Valeria Esquivel, y bueno, y todo el desarrollo que ellas tienen acerca de los cuidados no remunerados. ¿Por qué los cuidados suelen ser mal remunerados, no remunerados, precarizados y demás? Y dije, bueno, de aquí, como feminista, voy a tomar este tema que están diciendo las compañeras, las colegas, y voy a mirar cómo se da la división sexual del trabajo al interior de las organizaciones comunitarias de cuidado y en qué medida el trabajo que realizan estas hoy denominadas trabajadoras esenciales, que son las que asesoran a otras en temas de violencia de género, que son las que asesoran para el acceso al IFE, que son las que asesoran para situaciones de abuso sexual infantil, que son las que producen alimento, que son las que producen subjetividad territorial de un modo colectivo. Entonces, estas trabajadoras de cuidado, ¿cómo se las remunera? ¿Cómo se las considera? ¿Qué tipo de reconocimiento tienen? ¿Quiénes? ¿Cómo llevan adelante esta labor tan importante que realizan en estos territorios vulnerabilizados? Que muchas veces estas organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juveniles son el puente de acceso de esta población a otros derechos, a la educación, por ejemplo, a la educación pública, gratuita, a la salud. Son núcleos articuladores a nivel territorial de una multiplicidad de políticas. Entonces, bueno, ¿cómo se da esto? ¿Cuál es el reconocimiento de estas trabajadoras? Y desde una perspectiva feminista, ¿qué pasa con estas mujeres que cuidan adentro de la casa, se hacen cargo del cuidado dentro de las casas, salen de la casa, se organizan con otras y siguen cuidando? Entonces, eternamente cuidadoras. ¿Y qué pasa con los varones? ¿Dónde están los varones en relación a los cuidados? ¿Dónde entran las disidencias en relación a los cuidados? Estas eran algunas preguntas. Y desde la economía social y solidaria, lo que tomaba como concepto central y concepto rector es el tema del asociativismo, de lo cooperativo, de lo colaborativo, de la solidaridad, de la reciprocidad, ¿no? Todo esto que valoramos mucho quienes trabajamos en este campo. Entonces, desde la perspectiva feminista, la atención de mujeres que siguen cuidando. Aproximarse desde una perspectiva feminista o de género a la economía social es preguntarse cómo problematiza las desigualdades de género la economía social, en qué medida toma los cuidados como un principio fundamental para asumir cualquier tipo de emprendimiento, una fábrica recuperada. ¿Cómo asume la tensión entre el trabajo adentro de la fábrica recuperada y el trabajo afuera? Si esa unidad de economía social no toma en cuenta la división sexual del trabajo y la responsabilidad de las compañeras en la crianza de sus hijos, hijas, nuera, marido, digamos, de todos, entonces esta compañera no va a tener la misma posibilidad de participación política que un varón de esa... Entonces, ¿qué lugar ocupan los cuidados? Entonces los cuidados aparecen como un tema central, una cuestión de igualación.
Y me metí con las organizaciones comunitarias de cuidado infantil, infanto-juvenil, porque a mi entender son unidades fundamentales de la economía social y solidaria. Por un lado, porque se rigen con criterios de verdad de asociativismo, digamos, tienen una práctica que yo denomino de autogestión deliberativa, autogestionan de un modo deliberativo. Esto no tiene nada que ver con la horizontalidad 100%, digamos, no hay una aplicación del particimestómetro, que es muy usado generalmente. No hay una deliberación, una autogestión deliberativa. Todas las decisiones se someten a una deliberación colectiva. Trabajan para la reproducción ampliada de la vida de todos, todas y todes, porque no es solo de sí mismas, de las unidades organizativas, sino de la población infanto-juvenil a la que destinan su trabajo, y también de la comunidad y de los territorios de los cuales forman parte. Entonces, reproducción ampliada de la vida, asociativismo, cuidados, son parte de la economía social y solidaria. Entonces me empecé a preguntar qué tipo de políticas están dirigidas a este sector y qué tipo de políticas de la economía social y solidaria podrían dirigirse a este sector y no lo hacen, y por qué. Entonces hubo una serie de políticas que están orientadas a, digamos, remunerar y reconocer el trabajo asociativo. Una de ellas, por ejemplo, fue el programa Argentina Trabaja. Sin embargo, reconocía como trabajo genuino, por ejemplo, el saneamiento ambiental. ¿Qué era saneamiento ambiental? Pintar los cordones de las calles. ¿Qué era saneamiento ambiental? Pintar los troncos de los árboles, que habría que ver qué impacto tiene en términos ambientales eso para el árbol, ¿no? Era, bueno, este tipo barrer una vereda. Sin embargo, si ese barrido de vereda se realizaba al interior de una organización comunitaria, ya no era considerado y concebido como trabajo, porque estaba vinculado al cuidado de los niños y las niñas y de los jóvenes. Entonces, bueno, ¿qué sesgos productivistas todavía performatean y forman parte de las políticas orientadas a la economía social y solidaria? No, porque asociativismo había. Entonces, ¿qué sesgos y qué relación tiene estos sesgos productivistas? Desde una perspectiva feminista, el trabajo de cuidados es trabajo productivo. Digamos, un tomate no se convierte en un guiso, hay conocimiento de parcelación del tiempo, hay una tecnología que se usa, digamos, tiene todas las de la economía. No se lo reconoce como trabajo, yo creo que porque lo hacemos predominantemente las mujeres, por un lado, y porque lo hacen predominantemente las mujeres pobres. Entonces hay un sesgo, y en nuestro país, si anudamos pobreza y proceso de racialización, son predominantemente mujeres ubicadas en territorios vulnerabilizados y de color marrón. Entonces hay una articulación ahí entre determinados sesgos de discriminación sexual, étnica y territorial, que quizás sería bueno, me parece a mí, revisar en vistas de políticas sociales orientadas al fomento de lo asociativo, que anuden economía y reproducción ampliada de la vida sin olvidarnos de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que me hacía. ¿Por qué? Porque las políticas que contemplan a las organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil ponen dinero para la olla, ponen dinero para los insumos, ponen dinero para algo en funcionamiento institucional, pero no hay ningún renglón presupuestario que ponga dinero para la remuneración de las trabajadoras comunitarias de cuidado. Entonces, desde las políticas, a mi entender, mal llamadas asistenciales, digamos, porque este es otro sesgo, digo, comer es asistencia, organizarse colectiva, la comensalidad colectiva, asociativa. ¿Por qué seguimos pensando que las políticas alimentarias son asistenciales? Si en realidad hay un proceso productivo que sostiene esa, digamos, la elaboración de alimentos. ¿Por qué hay una degradación tan fuerte de algo que es fundamental para la vida? ¿Qué cuestiones culturales, sexistas atraviesan eso, ¿no? Entonces, bueno, cómo la economía social y solidaria puede empezar, y las políticas de economía social y solidaria pueden empezar a pensar
a las organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil, a las organizaciones comunitarias de cuidado de la tercera edad o de los adultos mayores, como parte de las tramas productivas necesarias para que las sociedades locales sean un tanto más democráticas, ¿no? Estaba leyendo hace poco un texto de Mercedes Caracciolo, que ella cuestionaba la noción de cadena de valor, ¿no? De cadena, de unos eslabones que están concatenados de manera lineal, y ella pensaba en trama, en la idea de trama, de entramado. Entonces ahí ubicaba a los proveedores, los emprendimientos, los consumidores, proveedoras, proveedores, todo con un lenguaje más inclusivo. Entonces ubicaba a estos nudos de las tramas productivas y a nivel transversal como servicio para ese territorio que iba a proponer un desarrollo local más integrativo y demás, ponía dos líneas que operaban de manera transversal, ¿no? Oblicua lo llamaba Mercedes. Una era el financiamiento, la política de desarrollo local. Una era el financiamiento y la otra era la asistencia técnica. Cuando uno mira este esquema, desde una perspectiva feminista, de géneros y de la economía social, dice, ¿y por qué no poner ahí también como un eje diagonal el cuidado de niños, niñas, y de las personas que menos autonomía personal pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos asistencia técnica, financiamiento y cuidados como un eje transversal, como los servicios indispensables para que esa economía local, en esta posibilidad de que la pandemia nos lleve a una reglocalización, digamos, se discute eso y pareciera que la nueva normalidad va a tender a fortalecer los espacios económicos locales o que hay una línea de trabajo que podría ir. ¿Por qué no poner también los cuidados como uno de esos servicios oblicuos necesarios para un desarrollo territorial un tanto más integrado? Claro que esto implica, digo, como unas ideas, ¿no? Como hipótesis posibles para trabajar la relación entre géneros, economía social y solidaria y desarrollos territoriales más integrativos, poniendo en el centro la reproducción de la vida en las mejores condiciones posibles y jerarquizando los cuidados como elementos indispensables, hoy se dice esenciales. Los cuidados son esenciales para la reproducción de la vida. Entonces, cuando nosotros decimos esto, decimos, bueno, es un elemento esencial para la reproducción de la vida, pero no es el único necesario para... Entonces, bueno, podría ser un elemento, digamos, de desarrollos económicos localizados, más integrativos, pero implica algunos quiebres epistemológicos muy importantes. ¿Qué entendemos por economía? ¿Qué entendemos por cuidado? Si las cuestiones vinculadas a la violencia de géneros van a ser incorporadas como una dimensión esencial de los cuidados para siempre, digamos, no como una cuestión eventual, sino como una dimensión estratégica de la reproducción de la vida. Yo diría, solo unos números. En mi trabajo de investigación me metí con una organización que se llama Interredes, que es una red de... otra cosa, hay una colega mía, una compañera economista, Ana Luz Abramovich, que hizo su tesis de la maestría en Economía Social, preguntándose si era posible inventar cooperativas, inventar asociativismo, ¿no? Y es un desafío, digamos, ¿no? Como nada dice que no es posible fomentar y estimular el asociativismo, pero sabemos que es un desafío, sobre todo en contextos de hiperindividuación. Disculpame, bueno, Marisa. Terminando, ¿no? Sí. Bien, entonces, solo estos números, Interredes, solo en Interredes son 287 organizaciones que están nucleadas en 16 redes, creo que era, 6.700 trabajadoras y trabajadores de cuidado infanto-juvenil que atienden, no me acuerdo en dónde hice la otra cuentita, bueno,
Digamos, no estamos hablando de números chicos, no estamos hablando de 6.700 trabajadores solo de la región metropolitana de Buenos Aires. No estamos contando esto a nivel país. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Y antes de darle la palabra a Noelia, que creo que hay un par de preguntas por ahí formuladas, me gustaría cerrar un poco el espacio o darle puntos suspensivos, tomando unas últimas reflexiones a partir de lo que comentaban las compañeras. María de los Ángeles había señalado que es necesario repensar desde la sostenibilidad de la vida, no desde lo productivo, no desde las relaciones jerarcas, sino reconocer más bien que hay trabajos que tienen un mayor valor social y eso están relacionados a la reproducción de la vida. También Alberta señaló que el sistema de cuidado debe de poner la solidaridad como un pilar, abandonando el foco mercantil y también teniendo en cuenta de que esto va a requerir repensar en reformas tributarias que son necesarias bajo este contexto. Marina nos comentó un poco sobre las cooperativas de trabajo del Servicio de Cuidados de Adultos Mayores que se han construido como un proyecto colectivo y eso ha podido empoderar a sectores vulnerables a partir de espacios de autogestión, aumentando sus ingresos a partir de un cuidado, también teniendo en cuenta unos derechos laborales. Finalmente, Marisa nos hace, digamos, nuevamente la pregunta de repensar en la construcción política, económica y social de esa economía social, solidaria y popular, entendiendo también que hay una inserción de conceptos del feminismo que deben de convivir y adentrarse para entender la vida desde otra forma, que es lo que, digamos, a todo esto va el conversatorio, ¿verdad? Otra manera de hacer, otra manera de vivir, otra manera de estar en economía. Muchas gracias y Noé. Sí, gracias, Marce. En principio, a ver si alguno de los compañeros y compañeras quisieran intervenciones en el chat, quieren pedir la palabra. Está Paula, Ingrid, Fabricio, Bianca. No sé si quieren tomar la palabra para hacer sus aportes. ¿No? Bueno, si no seguimos, creo que había ahí una pregunta para todas las expositoras en relación a cuáles son los desafíos en la integración de las experiencias de la economía social y las economías feministas como parte de la otra economía. No sé si alguna de las chicas que estuvieron exponiendo quieren tomar la palabra. ¿Podés repetir la pregunta? Sí, ahí está la de Meli. A ver, Melina. La relación, aguardame un segundo, acá está. ¿Cuáles son los desafíos en la integración de las experiencias de la economía social y las economías feministas como parte de la otra economía? Hay también una reflexión sobre esta relación economía social, feminismos y naturaleza como una articulación importante de conceptos. Bianca nos deja ese comentario. Pues, bueno, agradecimientos, felicitaciones a las expositoras. No sé si alguien quiere, alguna de las compañeras, compañeros que quieran tomar la palabra, está abierto para que lo puedan hacer. Hola, Noé. Sí. Bueno, yo también tengo esa dificultad que no me veo, así que no sé, pero bueno, no, creo que con respecto a la primera pregunta, me parece que Marisa dio muchas pistas para pensar los cruces entre la economía feminista y la economía social y solidaria. Creo que en primer lugar hay que pensar desde la economía feminista en poner en valor los trabajos de cuidado, en ese sentido ampliado, ¿no? Que decíamos antes, en considerar los trabajos de cuidado no solo como los servicios
remunerados de cuidado, o sea, sacar, digamos, el mercado como eje vertebral de las políticas públicas y pensar también en lo que no sucede en las actividades mercantilizadas, digamos. Por otro lado, me parece que algo que también repetía Marina, que tiene que ver con considerar que esas actividades de cuidado son altamente feminizadas y, como decía yo en mi presentación, que a mayor valor social hay una menor remuneración, y eso también es fundamental para pensar cómo consideramos las actividades de cuidado. Y en particular, desde la economía social y solidaria, me parece, y de la economía popular también, y en ese conflicto capital-vida, me parece que es importante eso que decía también Marisa, ¿no? Como poner en valor, considerar, valorizar las actividades comunitarias del cuidado, que no son solo las actividades de atención a niños, niñas, adolescentes o a personas mayores, sino que tienen que ver también con la reproducción de la vida, preparar la comida. Eso del tomate no se hace guiso de manera automática, me parece fundamental para pensar que hay un montón de actividades que no están puestas en valor. También, bueno, me parece muy claro, ¿no? En la política de financiación a las actividades de los centros comunitarios, no hay un rubro que habla de los recursos humanos. O sea, esas actividades se supone que se hacen de manera gratuita, ¿sí? Entonces los centros comunitarios se financian de una manera autogestionada, y eso no está bueno de por sí, porque quiere decir que tienen que buscar las formas más creativas para poder financiar a las compañeras generalmente que están al frente de esas actividades. Entonces eso me parece que es como una tarea pendiente de la política pública en articulación con la economía social y solidaria, ¿sí? Sacar del voluntarismo y remunerar de manera adecuada. Hubo proyectos de ley sobre los trabajadores sociocomunitarios, por ejemplo, pero también ponerlos en discusión, ¿sí? Por ejemplo, los UDI en Provincia de Buenos Aires, que son las unidades que se ocupan de atención a la infancia. Hace poco miraba uno de los formularios de presentación, tienen rubros de financiación de alimentos, algo de gestión, pero no hay ningún tipo de remuneración para el trabajo, porque no es considerado trabajo, el trabajo comunitario. Y eso me parece que es ahí donde la economía social y solidaria podría tener mucho que decir, ¿no? Sí, quizás agrego un poco lo que dice, esta es una pregunta que también nos seguimos haciendo, son preguntas abiertas y en gerundio, en devenir, que nos estamos haciendo también de la RUES, desde la RUES Géneros, que el otro día tuvimos una hermosa reunión nacional, federal, nos estamos haciendo estas preguntas. Podemos tener unas ideas, hipótesis. A ver, a mi entender, lo que aporta la economía social y solidaria tiene que ver con lo colectivo, con lo asociativo, en un mundo tan, con el poner en el centro, con el valorar la reciprocidad, con decir que lo solidario y lo cooperativo es eficaz, es eficiente, y además que es verdad, digamos, produce más. Entonces eso me parece fundamental, y esa experiencia latinoamericana, y esa experiencia feminista, solo en reunión se pueden superar situaciones de subalternidad. Y me parece que la economía social y solidaria pone el acento en esto. Desde la economía feminista, nosotras decimos que es necesario reducir el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, trabajar menos, para trabajar todes. Reconocer, en el reconocer es valores de estatus subjetivo, pero también es dinero. Entonces, reconocer y remunerar. También decimos que es necesario redistribuir. Y cuando hablamos de redistribución, hablamos de redistribución para con el Estado, con los otros actores que intervienen en el cuidado, pero también entre los géneros. Esto de por qué la división, siempre las mujeres cuidando. Y en las organizaciones comunitarias empiezan a aparecer, se armó un grupo que se llama guachos, con X, que cuidan a los niños y están problematizando su masculinidad. Son pibes y pibas que fueron a esos centros comunitarios y ahora son adultos. Y están problematizando. Entonces, redistribuir sexogenéricamente también. Y recompensar. Por ejemplo, la mal llamada jubilación para la ama de casa es una forma de recompensar, digamos, el trabajo que generalmente las mujeres realizaron dentro de sus casas.
Porque el otro gran problema de la economía social y solidaria son los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, las vacaciones, la licencia por enfermedad, digamos, la jubilación. Entonces, bueno, me parece que son esas dos cosas y que son paradigmas utópicos. Pero ¿quién nos dice que la utopía no es importante? Si es una guía para la acción. Bueno, eso. Gracias. Si me permitís, Noelia, a lo que comentan las compañeras, a mí me parece que también una cuestión importante de pensar es la complejidad del campo en el que estamos, porque justamente este campo de la economía social, solidaria y popular es muy heterogéneo, y las experiencias son muy diversas, como lo es también el feminismo, porque dentro del feminismo hemos convivido distintas corrientes y distintas posiciones, y me parece que lo rico es pensar en la convergencia y buscar esos aspectos comunes desde los cuales empezar a trabajar. Y cuando decía esto de la heterogeneidad de la economía social, solidaria, popular, obviamente no son lo mismo las trabajadoras de la economía popular que trabajadoras en empresas recuperadas o en determinadas cooperativas de servicio. Hay una heterogeneidad tan grande que me parece que solo puede ser sumada al proceso de transformaciones en la medida en que también demos voz a esos relatos y que también podamos construir justamente desde el territorio. Me parece que esto es fundamental, porque es en ese territorio donde me parece que pueden relacionarse justamente realmente los feminismos y la economía social y solidaria. Es sobre la base de poder interpretar, digo esto porque a veces los que somos trabajadores universitarios muchas veces hemos pecado por pensar que podemos interpretar la voz de otros y en realidad simplemente venimos viendo algunas categorías que nos permiten tal vez visibilizar algunos procesos, pero en realidad les sujetes están allí en el territorio. Y me parece que hay que entenderlo desde esa gran diversidad que implica todo esto. A veces lo mencionamos o lo categorizamos con una sola palabra, como economía social, solidaria y popular, y en realidad es tan heterogénea y los procesos son tan diversos que me parece que justamente hay que eso tenerlo permanentemente en claro, ¿no? Bien, gracias. Hay otras preguntas, a ver, en relación a la importancia de incorporar presupuestos municipales con perspectiva de género. No sé si alguna de las compañeras tiene alguna experiencia en eso, creo que sí, María de los Ángeles. También Sonia propone por qué no ponemos en agenda, ahora que existe un Ministerio de la Mujer, por qué no poner en agenda el tema de la economía feminista, la economía solidaria y el medio ambiente de forma articulada. Y también hay otro tema pendiente en relación a esto de que se piensa sobre, o la discusión que está sobre el tema de salario de cuidados o un salario feminista. Sí está en la agenda de las compañeras que están estudiando el tema desde la economía social y solidaria. No sé si alguna quiere recuperar alguna de estas preguntas o ideas. No sé, solo para que no queden ahí colgadas las preguntas. Los presupuestos municipales con enfoque de género suelen estar centrados en la atención de cuestiones de violencia y de salud sexual y reproductiva, como si violencia y salud sexual no reproductiva fueran los temas. Lo que estamos justamente empujando es hacia la discusión acerca de lo económico. Lo económico es cosa nuestra. Es cosa nuestra. Entonces, sí, presupuestos sensibles, por supuesto, pero presupuestos sensibles al género implica también discutir la economía, introducir otros conceptos sobre lo económico. Digo, eso como en relación a los presupuestos, que generalmente van para el lado de la atención de las violencias
o en todo caso, si hay derivaciones hacia lo económico, es por la autonomía económica de las mujeres para que puedan salir de la relación con el violento, que es importantísimo, la economía social lo logra eso, pero digamos que es por economía también. Miremos la violencia desde otro lugar, es como poner la economía en el centro también. Nosotros tenemos un proyecto en el que estamos trabajando de revisión de la normativa de la Municipalidad de Rosario, de todo lo que son las ordenanzas municipales, y justamente en ese sentido, lo que hemos detectado en principio es cómo no se trabaja, que las políticas públicas no se trabajan desde ciertas intersecciones. En Rosario hay una normativa muy interesante en materia de género para lo que es justamente, como decía Marisa, el tratamiento de las violencias sexuales, ¿no? Las violencias de género. También hay una normativa muy desarrollada en lo que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad. Y por otro lado, también hay una normativa muy interesante con respecto a la economía social y solidaria. Pero en ninguna de esos corpus normativos aparece una intersección en lo que hace a la condición de género, es decir, mujeres, que sean trabajadoras de la economía social, solidaria o popular, y que además enfrenten, además de esta carga que veníamos hablando de cuidados puesta sobre las mujeres particularmente, de las tareas de cuidado, que además digamos, nosotros trabajamos con la idea de, como se habla de situación de discapacidad, aquellas personas que estén en situación de desigualdad con otras justamente por ciertas características que le hacen no poder insertarse dentro de la sociedad con los mismos derechos, por lo tanto es una visión desde los derechos humanos. Ahí lo que se está restando es la posibilidad del acceso a ciertos derechos para las personas que están en situación de discapacidad. Lo que entonces trabajamos fue un concepto de personas en condiciones de discapacidad. ¿Y por qué? Porque pensamos que así como la persona en situación de discapacidad, aquella que es sujeto discapacitado, está cercenada en ciertos derechos, quienes cuidan, tienen a cargo a personas en situación de discapacidad, también están cercenadas de ciertos derechos que no están reconocidos. Y en el sondeo que hemos hecho en la ciudad de Rosario, claramente esto aparecía muy asociado a el género, porque era un 90% eran mujeres las que se hacían cargo, que estaban haciéndose cargo de personas en situación de discapacidad. Y esto también le implicaba la imposibilidad de acceder a determinados núcleos de trabajo, con lo cual estaban dentro de la economía social, solidaria y popular, generalmente con emprendimientos dentro del mismo hogar, tratando de producir junto con otras compañeras, en muchos casos en tramas barriales de producción, pero que implicaba toda una serie de carencias y de restricciones a los plenos derechos que les correspondían, como cualquier otro ciudadano, que no estaban vistas, ¿no es cierto? Y fíjense que estamos hablando de una municipalidad, de una administración municipal que tiene 3 corpus muy desarrollados para cada uno de estos ejes, pero que no hay intersección entre ellos. Entonces acá había claramente limitaciones con respecto a esto, y también en cuanto a los presupuestos que estaban asignados de esas normativas para la atención, o al menos el intento de poder poner un poco más de derecho, digamos, a cada una de estas situaciones. Digo, esto me parece que simplemente para pensar que las políticas públicas, los presupuestos públicos, en muchos casos les cuesta pensar en una transversalidad de género, que en realidad es lo que nos identifica de una manera o de otra a quienes están dentro de estos dos espacios. Entonces, tanto de la economía social y solidaria como en situación de discapacidad. Entonces, esa transversalidad de género, que es lo que implicaría, me parece, la articulación entre el feminismo y las políticas públicas, y el análisis de políticas públicas, no aparecía aquí. Y me parece que, digo, en ese sentido, creo que hay que cuestionar este tipo de políticas tratando de tensar estos conceptos en una intersección entre ellos, ¿no?
Perfecto, Mari. No sé si alguna de las otras compañeras en relación a la articulación con el Ministerio de la Mujer también había quedado pendiente. Bueno, es una idea interesante que lo podemos recuperar y trabajar un poco desde el espacio de RUES Género, esto como vamos tejiendo redes no solamente entre las experiencias, las organizaciones, las universidades, sino también con los ministerios. Dani, ¿habías pedido la palabra? Ah, Marisa, perdón. ¿Sí? Ay, que es una preocupación del ministerio. Nuestro ministerio tiene estas, nuestro porque bueno, porque es producto también de la lucha de muchas, ¿no? De un montón de gente. Son preocupaciones de los feminismos también, sí, sin duda. Y había otra pregunta que tenía que ver con, es junto con, y había otra pregunta que tenía que ver con el tema del salario de ama de casa. Depende de la plata, depende de cuánto. Si vos me decís de un salario de 80.000, 90.000, y la verdad que genera autonomía. Ahora, si el salario va a ser, no sé, hay toda una discusión acerca del salario. La discusión es, ¿reifica a la mujer al interior de la familia? Si la pone, la encorseta y la paraliza ahí, más vale vayamos por otra cosa. Es la discusión entre el feminismo, la economía italiana, si querés, de la Europa italiana, ¿no? Del guiso, de los fideos, no de la familia, y cómo el salario empodera, una discusión dentro del marxismo, vis-a-vis la perspectiva más anglosajona, que si la mujer sale a trabajar y consigue su dinero, es fuera de la casa. Yo creo que hay nuevas miradas latinoamericanas que pasan por lo colectivo, que no es ni una cosa ni la otra. Por supuesto que siempre viene bien el dinero. Entonces, las feministas no vamos a decir que no. Ahora, si vamos a dar una discusión conceptual, depende cuánto, en términos de autonomización real, política, estratégica. Noelia, si me permitís, hay una pregunta que hacía referencia a si esto se trabaja, el tema de las economías sociales solidarias en el ámbito educativo. Sí. Bueno, en general, lamentablemente no es algo que esté muy inserto en las matrículas, en las currículas de los colegios secundarios y primarios, ¿no? En general no aparecen. Hay un gran vacío allí. Y en cuanto a los temas que hacen a la economía del cuidado o las tareas de cuidado y la redimensión de esto, habría sí una posibilidad de pensarlo en esos niveles, porque está integrado en la ESI. Es uno de los ejes que trabaja la ESI. El grave problema que tenemos es que tenemos la ESI, pero ahí falta el presupuesto para realmente lograr que la ESI funcione, digamos, esté dándose en las escuelas. Pero sería realmente muy importante porque justamente la educación sexual integrada no plantea solo una cuestión asociada, como muchos padres y muchas madres creen a veces, poniendo reparo, digamos, como que solo se habla de genitalidad. Es una de las variables. Tiene un montón de ejes y uno de los ejes importantes tiene que ver con esto de la división sexual de tareas, de los cuidados y demás. Está integrado como eje dentro de la ESI. Excelente, muy bien. Lo tomé de nota como para recuperarlo también en uno de los conversatorios que vamos a estar hablando específicamente sobre cómo se integran estos temas en la escuela, sobre todo también en los proyectos de gestión de cooperativas y mutuales que tienen proyectos educativos, pero también cómo podemos pensar proyectos para escuelas o colegios en general desde este enfoque. No sé si alguna de las compañeras más. También Paula plantea esas tramas barriales de producción, mutualidades, intercambios de tiempo y saberes para la reproducción de todas en condición de igualdad. ¿Creen que este es un modelo económico-social posible? Bueno, ahí nos deja esta pregunta. ¿De qué manera ponemos en agenda en el territorio, ya que todavía hay compañeras que no reconocen como trabajadoras y mucho menos como protagonistas de la reproducción de la vida? Lo planteo ya que trabajo en el territorio y todavía falta mucho para llegar a que se reconozcan los sujetos que incluso están siendo vulnerados de forma económica, social, política y subjetiva. No sé si hay algún aporte sobre eso, si no, lo recuperamos. Y Dani, si quieres tomar la palabra.
que habías pedido. Sí, gracias. ¿Se escucha? Sí, yo quería, bueno, hay muchísimas cosas valiosísimas, no voy a retomar todas. Un solo comentario sobre un eje que plantearon varias de las expositoras, ¿no? Era el tema de la necesidad de interactuar con las organizaciones territoriales, la valorización de articular distintos ámbitos, que incluso apareció en el chat, lo retomó una compañera, Antonella, articular universidades, instituciones, estados. Me parece que esa parte yo quisiera subrayarla porque me parece fundamental en varios sentidos. Por un lado, porque hay que llevar estos debates a los espacios que todavía no están sensibilizados con esta problemática. Y por otro lado, estando involucradas muchas universidades en esto, me parece importante para vacunarnos contra un riesgo que nos aparece en forma recurrente en el sistema universitario, y es el encapsulamiento de las prácticas. Es decir, creo que el centro de gravedad de los espacios que vayamos construyendo tienen que ser espacios multiactorales no centrados en la universidad, sino descentrados respecto de la universidad, para no terminar supeditando las políticas, las acciones, los lineamientos a las agendas de investigación de uno u otro equipo y que no haya dueños en las universidades de los temas. Por eso digo, desplazar el centro de gravedad a espacios multiactorales donde la universidad esté presente, pero sea un actor más, no sea el actor central, sino uno más entre otros, y en ese sentido me parece muy importante el tema esto de la interacción con las organizaciones, con las agencias estatales, hacer un esfuerzo grande en esa dirección. Bien, gracias, Dani. Sí, simplemente retomando lo que decía Daniel y lo que decía Marisa también a propósito del espacio de géneros de la RUES. El lunes nos encontramos, más de 100 éramos compañeras de todo el país, y creo que eso es muy importante para pensar el rol de la universidad. Y me parece central lo que decía Daniel, de pensar no un rol, digamos, central de la universidad en términos de adueñarse de la temática, sino de trabajar con las organizaciones. Me parece que en ese sentido desde la RUES tenemos una posibilidad, una oportunidad para trabajar esa temática como trabajamos otras desde las universidades, con las organizaciones sociales, con los movimientos, con las organizaciones que están en los territorios, para que nos nutran con sus experiencias y para poder hacer un trabajo de forma conjunta. Eso porque me parece que desde el campo, digamos, de la economía social y solidaria en las universidades no hemos trabajado de forma académica, como el académico de escritorio, digamos, que está mirando la realidad y nunca la pisa. Me parece que somos académicos que hemos hecho de la academia un proyecto de transformación también de la universidad, y en ese sentido creo que podemos construir, y acá me refiero sobre todo al espacio de géneros, un espacio enriquecedor para pensar cómo aportamos a la elaboración de políticas públicas. Varias de nosotras estamos participando en comisiones técnicas con el INAES, por ejemplo, para pensar estos temas. Nos hemos reunido con el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades. Me parece que ahí está la riqueza de poder trabajar construyendo una política enriquecedora y que se nutra de distintas miradas, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? Si no, ya iríamos cerrando muy puntualmente. ¿Alguna más? ¿Alguno más? ¿No? Bueno, agradecerles a todos, todas, todes por esta posibilidad de encontrarnos a pensar algunas cuestiones, y los invitamos a los próximos conversatorios. La semana que viene vamos a estar charlando sobre el eje de salud, salud desde el enfoque de las mutuales, y también salud pensada desde la salud comunitaria en los territorios, así que también nos espera una semana muy, muy enriquecedora, y todos los aportes que surgieron hoy, la idea es que podamos trasladarlo y podamos ir retomándolos en cada uno de los ejes, porque estos conversatorios precisamente están planteados desde este enfoque de que podamos pensar en la interseccionalidad de cada uno de los temas, o sea, con esta mirada, esta intersección entre los feminismos, los diversos feminismos, y también entre los enfoques de la economía social, solidaria y popular.
Así que muchas gracias, vamos a estar mandando la grabación y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marce, gracias a las expositoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Gracias.